Cuando quieras, Marcelo. Gracias. Bueno, hola. Este, hola. Estamos acá en Buenos Aires martes 6 de mayo del 2025 y mañana a la mañana comienza el cónclave que tiene como tarea elegir al próximo papa, al próximo obispo de Roma. Y en este grupo de encuentro, este grupo de diálogo sobre diferentes cuestiones, en general en el plano teológico tratamos de que sea, pero diferentes cuestiones de diálogo entre judíos y cristianos, me parece que es un poco, no sé si absolutamente ineludible, pero el tema de que mañana comience el cónclave genera un clima en el que nos pareció a los organizadores de este espacio que podía tener sentido que compartamos nuestras inquietudes sobre el tema. Porque la verdad es que no vamos a estar en el cónclave, no tenemos derecho a voto, por lo tanto, el papa que se elija, el obispo de Roma que se elija, será el que elijan los cardinales en el cónclave y punto. Pero sí tenemos absoluto derecho a sentir que nos gustaría que sea así o asá, que sea este u otro. Y como por todos lados se oyen reportajes y notas, informes, que el cardenal Cherny, que de Canadá, y que el cardenal Pizzaballa, y que el cardenal tal y tal otro y tal. Y todo el mundo habla, pero en los medios, pero no se da lugar a que la gente de a pie exprese lo que piensa, lo que siente a título individual. Y como seres humanos tenemos nuestros sentimientos, puede ser que a alguno no le interese el tema y punto, ¿por qué no? Pero también tenemos el derecho de, en un grupo de encuentro donde buscamos conocernos, donde queremos con respeto acercarnos unos a otros, está bueno que podamos expresar, los que quieran hacerlo, cómo les gustaría que sea el próximo papa, qué piensan que tiene como tarea tendría que tener como tarea más importante en su agenda. Esa es la propuesta de este encuentro, que hablemos no desde el análisis de los politólogos vaticanistas, sino desde el corazón de cada uno. Y bueno, ante la propuesta de este encuentro, ya una de las participantes, Mirta Dantur, mandó una primera respuesta que no quita que pueda aportarnos otras después, que creo que los que están en el grupo la deben haber leído ya, que después si quiere Mirta le pido que ella la explique, pero que básicamente es que, si mal no entendí, es que reza y pide que el Altísimo disponga que sea la persona adecuada. Y en eso, totalmente de acuerdo, Mirta, y me parece muy bien, y digo amén. Ahora, yo quiero entrar más en detalle, quiero entrar en qué considera cada uno que sería bueno que haga el próximo Papa. Y ahí es donde voy a empezar permitiéndome por decir un poco qué me gustaría a mí, Marcelo, que incluso no soy católico, soy judío.
pero de todo modo soy un habitante de este mismo planeta y a mis amigos católicos, protestantes, me gustaría decirles, compartir mi deseo, pero no porque sea tan importante, yo lo hago para un poco romper el hielo y que empecemos a hablar después todos, nada más que para eso. Por eso toda esta introducción, además. Entonces yo les cuento, les voy a contar ahora cómo me gustaría que sea el próximo Papa. Digo cómo y no quién, porque una cosa es el personaje que los medios de comunicación puedan vendernos y otra cosa es lo que sea el ser humano detrás de ese personaje. Y no estoy diciendo que sea un hipócrita, digo, los medios construyen un personaje. Y aparte de eso, otra cosa es lo que después hará una vez que esté en el sillón de Pedro, que vista las sandalias de Pedro. Entonces, a mí lo que me interesa es lo que yo quiero que haga el próximo Papa. Por eso voy a hablar de eso, de lo que para mí, como ser humano que habito este planeta y que me importa la Iglesia Católica, porque respeto y quiero a mis amigos católicos apostólicos romanos y a los demás, a gente de otras iglesias también, ¿eh? Bueno, por ese motivo yo digo como amigo, ¿qué es lo que yo creo que estaría bien? Y lo digo no por ponerme yo primero, sino para romper el hielo, para ver si después alguien más se anima a decir, mira, a mí me gustaría que el próximo Papa haga tal cosa y tal otra. Y no es para que discuta conmigo. Yo digo lo que a mí me gustaría. La próxima persona que hable, por favor, perdóneme las tonterías que dije y diga lo que tenga que decir, qué siente, qué cree que sería bueno que sea el próximo Papa. No se detengan en mí, diga cada uno lo suyo. Bueno, después de esta aclaración de cuál es la consigna o la propuesta, paso a contarles rápidamente. Yo veo que el Papa Francisco, que en paz descanse, ha hecho una enormidad de cosas para la Iglesia. O sea, como jefe de gobierno de la Iglesia, su gestión en estos 12 años, creo que fueron, ha sido una gestión, desde mi punto de vista, viéndolo de afuera, impresionante los cambios que ha hecho. Que haya ahora una mujer al frente de un dicasterio, o sea, el equivalente a lo que es un ministerio en el gobierno argentino, es un cambio enorme. Que hayan cerrado centenares de cuentas en el Banco Vaticano para limpiar un poco el tema de servir para blanqueo de dinero mafioso, digámoslo en una palabra, pero no sé si es esa la situación. La resume, no sé si por ahí son otras organizaciones, pero... Y finalmente, tal vez lo más importante, ha dado pie a que comience a desarrollarse la sinodalidad que propuso el Concilio Vaticano II, ¿no? Estas tres cosas para la Iglesia son cambios estructurales, políticos, institucionales fundamentales y me saco el sombrero con respeto ante la gestión como político del Papa para la Iglesia, como líder del cambio dentro de la Iglesia. Y que lo hizo manteniéndose apegado a la liturgia, a la doctrina, tranquilo y respetuoso. Realmente una gestión de primera. Y esto me lleva a reflexionar que tal vez es necesario que al frente del Vaticano haya alguien con una capacidad de gestión como la que tuvo un jesuita, que se prepara toda la vida para tener capacidad de gestión. Está muy bien. Para la iglesia está muy bien y le hace muy bien. Pero para mi corazoncito, no. Yo lo que quiero
del líder espiritual de los católicos, no del jefe del gobierno vaticano, no del obispo de la ciudad de Roma. Para el líder espiritual de los católicos, a mí personalmente, me gustaría que el próximo papa fuese un hombre místico y espiritual y le deje la tarea administrativa, organizativa y la decisión política a la gente que hay dentro de la iglesia que de carrera está capacitada también para seguir adelante con esos cambios. Yo creo que la humanidad necesita un líder místico y espiritual que conduzca no solo a los católicos, sino a la gente que busca la verdad y vivir con respeto por la dignidad del semejante. Un líder que nos ayude a todos a encontrar ese camino con independencia de la creencia, práctica o liturgia de cada uno, respetando esas diferencias, pero un líder espiritual, un místico. Eso es lo que a mí me gustaría al frente de la Iglesia Católica. A mí personalmente, y si alguien dice, Marcelo, no estoy de acuerdo, tiene derecho a decirlo, pero me interesa más bien simplemente oír lo que cada uno tenga para decir, no lo que opina de lo que dijo Marcelo. ¿Y por qué quiero un líder que sea un místico? Y no estoy diciendo que Francisco, que en paz descanse, no haya sido un hombre espiritual. Por favor, entro en terreno. Felicito su gestión como jesuita, pero no cualquiera se mete a jesuita y se pone a gestionar en la iglesia porque sí. Fue por su espiritualidad, pero yo me refiero a una espiritualidad, cuando digo místico, más poética, menos de conductor político y más de conducir el rezo grupal para los de todas las religiones. Porque católico también quiere decir eso, katá o los, por su etimología en griego, para la totalidad, no solamente para el interior de la iglesia. ¿Me entienden? Ese es el papa que yo quisiera. Como judío, y seguir siendo judío y poder rezar con él y decir amén. Ese es el papa que a mí me gustaría. Y para eso hay un par de temas que no sé cómo los va a tratar, pero yo creo que queda absolutamente pendiente para la iglesia la cuestión de el reacercamiento con el pueblo judío. Ustedes me dirán, pero ya sucedió el Vaticano II y es muchísimo lo que han hecho varios papas desde entonces, algunos destacadísimos en ese camino, como Juan XXIII. Sí, no estoy diciendo que todo lo hecho, a ver, todo lo hecho es mucho, marca un camino, creo que marca un camino del que ya no vamos a salirnos, pero todavía hay que recorrerlo, ¿eh? Hay mucho para recorrer. Y creo que, personalmente creo que cualquier iglesia cristiana, también la católica, necesita revisar su tradición interpretativa, sus sagradas escrituras, su liturgia, su tradición interpretativa, para separar la enseñanza del desprecio que durante tantos siglos acompañó a la enseñanza cristiana, la atravesó y se mezcló con ella. Ese proceso de siglos necesariamente, por inercia, deja secuelas y necesita seguir siendo eh, contrarrestado con un trabajo honesto y profundo. Así que un punto importante para mí
Les explico, por ejemplo, en 1929 en Roma existía lo que se llamó la Vaticana Società dei Amici de Israel. No hace falta que traduzca del italiano al castellano, se parecen lo suficiente, ¿no es cierto? Una sociedad vaticana de la que formaban parte la Vaticana Società dei Amici de Israel. De esa sociedad formaban parte centenares de miembros de la iglesia, docenas de obispos, varios cardenales, y fue disuelta en 1929, el año en el que Hitler ganó las primeras elecciones regionales en el sur de Alemania, que comenzó su carrera al poder. Fue disuelta con el argumento de que el vocabulario que se usaba en esas reuniones no condecía con el de la iglesia. Fue cerrada por decreto por el Papa de aquel entonces, respondiendo a una inquietud de el superior general de en aquel entonces de la Inquisición. 1929 significó el cierre de un movimiento en el Vaticano que involucraba a centenares de curas, a docenas de obispos, a muchos cardenales, nucleados en un proyecto de amigarse con el pueblo judío. Hubo una decisión política de la Inquisición, de un papa, y eso se cerró, clausuró y hasta condenó casi al olvido en 1929, justo cuando comenzaba a crecer el antijudaísmo llamado antisemitismo de los nazis, acercándose al poder, con lo que justo cuando hubiera hecho falta, esa organización vaticana, esa sociedad vaticana, no estuvo ahí. Bueno, a mí me gustaría que el próximo Papa piense en aquella injusticia cometida casi 100 años atrás y la revierta. Claro que también me gustaría que ponga una embajada en Jerusalén, que ordene que se estudie por qué sucede que la Biblia habla tan mal de los fariseos cuando San Pablo dice que es fariseo. En fin, muchísimas cosas, pero en el fondo me gustaría que para motorizar todo eso, un papa abra el juego a no ser él personalmente el que hable del amor al pueblo judío, nuestros hermanos mayores, sino que motorice que haya un lugar donde la sinodalidad también pueda generar energías de acercamiento hacia el pueblo judío. Por ejemplo, refundando la Vaticana Sociedad de los Amigos de Israel. Y luego hay un tema que creo que es fundamental y voy a ir ya pronto callándome para escucharlos porque la propuesta fundamental es que cada uno diga qué tiene en el corazón. Yo creo que se vienen tiempos muy, muy duros para toda la humanidad porque el calentamiento global va a significar centenares de millones de personas desplazadas, guerras y obviamente pensar en las víctimas y tratar de sostener un trato humano hacia las víctimas es una parte fundamental, no solo de la enseñanza cristiana, también la ética judaica coincide en esto. Pero me parece que sería bueno que el próximo Papa tome como brújula que además de ayudar a las víctimas que existen como consecuencia de lo que todos hacemos, también hace falta un liderazgo espiritual que Francisco lo hizo algo, escribió una encíclica sobre el tema, pero
pero necesitamos un liderazgo espiritual en el sentido de invitarnos a todos a rezar y a hacer, rezando y con el mazo dando contra el calentamiento global. Necesitamos que la idea de que todos estamos en este bote, y no solo nuestros prójimos, también nuestros enemigos están en el mismo bote con nosotros, pero estamos todos. Y si no nos juntamos todos para hacer algo, para salvar lo que se pueda del desastre que ya hemos hecho, salvar lo que se pueda para las próximas generaciones, creo que estaría faltándole a un compromiso que la historia le impone a una figura pública de tal trascendencia. Así que yo quiero que el próximo Papa se exprese 1000 veces y ayude en todos los ámbitos públicos a una tarea espiritual que tiene que ver con el futuro de toda la humanidad, que es el de que los líderes políticos se hagan cargo, los empresarios de las mega transnacionales no puedan hacer lo que se les dé la gana para que centenares o miles de millones de personas luego padezcan las consecuencias. Ahí hay una verdadera revolución espiritual que necesita la humanidad y que necesita de voces como la de un papa. Gente, estas son las cosas que piensa Marcelo, un señor que se siente con derecho a compartir con amigos lo que piensa, nada más que eso. Y que además los invito a que expresen cómo les gustaría a cada uno de ustedes, el que quiera hablar sin sentirse obligado, que sea el próximo Papa. ¿Qué esperan de él? ¿Qué quieren que haga? Discúlpenme si ocupé tanto tiempo, mi persona no tiene tanta trascendencia ni importancia, pero quise tomarlo para explicar en qué sentido es esta propuesta, en el de escuchar qué, no el análisis politológico vaticanista de me parece que va a ganar tal candidato porque no. Quiero pedirles que cada uno hable desde su corazón y me parece muy bien lo que aportó Mirta Dantur como primera respuesta. Reza y pide que el Altísimo haga que en el cónclave elijan a uno bueno, que esté a la altura del desafío. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué problemas le parecen a cada uno de nosotros que son los prioritarios y qué actitud esperan que tenga ese ser humano ante esos problemas? Esa es la pregunta, la pelota que dejo ahí picando, a ver quién me agarra el pase. Gracias por su paciencia y por escucharme, y le pido a Ángel que le dé la palabra a la persona que... Veo que Elsa está no muteada. ¿Quieres hablar, Elsa? Ah, bueno, todo por no estar muteada. Bueno, bueno, cómo no. En primer término, realmente agradecerte, porque desde Ay, no, Elsa, tu fe hace... no, Elsa, creo que los demás también tenemos dificultades en escucharte, ¿no? Elsa, no, no se oye bien, tal incorporado esta vivencia tan... ¿No se escucha? que Ah, se Ahora, interrumpe. no sé cómo, porque me estoy ahora arreglando. sí, ahora sí, ahora está bien. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora Bueno, sí. en, en primer término, Ahí se fue de nuevo. agradecerte, Marcelo. Se fue, qué lástima. No tengo cómo solucionarlo, porque es la única posibilidad que tengo es Capaz apagarlo y volver a entrar. O, o capaz, si puedes, ¿Se oye? No.
Mira, se me ¿No se ocurre, oye? no, parece Bueno, que hay un problema con la transmisión tuya es- al Zoom, de tu celular o compu. Tal vez puedas llamar, mandar un mensaje de voz, de audio, por WhatsApp. no lo sé, mira, no lo sé porque incluso se me ha cortado muchas veces por posición también. ¿No se escucha? No, No, debe ser bueno, el sigan diablo que adelante, está porque metiendo la incluso se cola me va la cada vez que vas imagen. a decir algo Sigan. importante. Ah, es probable, es probable. Adelante con algún otro. Y en cualquier momento se me corta, porque a veces se va. Ok, pero si quieres mandar un mensaje de audio por WhatsApp al grupo para compartir lo que sientes, en algún momento nos va a llegar y nos enteraremos por esa vía. Al grupo de Bueno, WhatsApp, No, no, ella después, no está en el grupo de WhatsApp, que me lo mande a mí. bueno, a Ángel, de acuerdo. y él lo comparte. Intentaré, Gracias. intentaré. Ok, bueno, Francisco Coco Galindo levantó la mano. No, No, pero algo voy a decir. maravilloso. En primer lugar, también voy a orar, voy a rezar, pedir para que todos los cardenales se abran a la inspiración divina, a la voluntad del cielo, del buen cielo de Dios, y no interfieran como interfiere la señal de internet el maligno, como lo dice. No, fue un chiste. ¿Ves que no hay que tomarlo como chiste? Interfiere el hombre ese hombre malo. Otra cosa que quiero decir, que Francisco vino como Bergoglio y surgió Francisco. Y muchas de las cosas que manifestaste que suceda con el próximo Papa, las hizo Francisco en demasía. Yo he sido inspirado por él, como soy inspirado por ustedes en sus conocimientos, en su sabiduría. Realmente Francisco fue un hombre, un papa, como quisiera que se repita, parecido mucho mejor que él mismo, en este nuevo papa que van a elegir. Y lógicamente, lo primero es buscar ese reencuentro con la humanidad de todos. Ese reencuentro, porque nosotros, de una u otra manera, gracias a ustedes, estoy hablando de los judíos, hemos tenido la religión que tenemos. Gracias a esos varones apóstoles que llevaron a todo el mundo esta fe que nos mueve, que nos conmueve. Entonces, estos cardenales que no busquen roscas, arreglos, poderes, que busquen lo que tú señalabas, lo que tú señalabas, ese papa, ese profeta, ese inspirado en el espíritu, en el cielo, que nos convoque, que vamos para adelante, que nos reencontremos todos los hermanos, todos. Eh, para los movimientos de administración, bien dicho está eso,
de un Estado como es el Vaticano o como cualquier otro Estado, también tiene que ponerse en situación de la emergencia de este planeta, que lo dijo 1000 veces Francisco, porque es verdad, no es un juego, está sucediendo, uno lo ve, uno yo lo veo en mi zona donde vivo, qué es lo que está pasando. Lo veo en otras partes de este planeta, lo veo por gracias a la televisión o a los medios que informan, pero están sucediendo cosas. Y lo anunció Francisco, hizo una encíclica. Pero bueno, recemos para que se inspire en el buen cielo de Dios todos estos cardenales y surja el mejor papa que nos corresponda tener. Gracias. Amén. Gracias. Te conozco, Jaime, estás tomando aire, ¿viste? Te agarré. Te escuchamos, Jaime. Eh, yo soy un hombre, como ustedes han visto, muy joven, ¿no? Y hace muchos años, desde que nací, que he vivido en circunstancias muy extrañas. Y como un ser racional trato de interpretarlas, de buscarle una razón. Y muy pocas veces he estado en situaciones muy, muy dramáticas, pero la que vive la humanidad en este momento es asombrosamente irracional. La gente, es decir, los que tienen poder, no la gente, actúan de tal manera, es imposible interpretarlos, salvo por la vanidad, por el orgullo, por la negligencia, por la falta de principios. Hay más gente con poder de lo que no he observado en muchos años. Entonces, todo lo que sea más racional y más humano es absolutamente imprescindible. Y este es un remanso de paz en que nos encontramos, nuestro pequeño círculo que se ocupa de las cosas espirituales, y no podemos entender cuando cortamos esto las cosas que observamos y que leemos. Ir por la calle respetando al prójimo, cuidando a los chicos sueltos, parece una labor de Sísifo, porque hay tanta negligencia. Y eso, en manos del poder político de los países más importantes, parece una fábula tremenda. Entonces, necesitamos
líderes que pongan la humanidad por encima de intereses tan precarios, tan poco sensatos. Dentro de ellos, indudablemente, está el jefe del Vaticano. Tiene tantas responsabilidades, aunque no tenga ninguna, en convencer a la gente de la humanidad. Ustedes se acordarán, los que han leído, estudiado y pensado políticamente, que un tremendo asesino, una persona con una moral detestable, que ha hecho tanto mal a la humanidad, como se llamó Joseph Vissarionovich Yugavili, que el mundo conoce como Stalin. Era un asesino despiadado, ¿no? Como si simbólicamente fuera el Gengis Khan. Y entonces ese hombre, un día, con su humor siniestro, dijo: ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Sí, ¿qué fuerza militar tiene el Papa cuando él tenía muchas divisiones militares a su disposición? ¿Quién se acuerda de ese personaje? Solamente los ancianos como yo. Pero es tanto lo que necesitamos, que una persona sin divisiones militares le dé al mundo racional normas que, más allá de nuestro problema de judíos, cristianos, musulmanes, ateos y politeístas, haya humanidad. Entonces, estamos todos pendientes que una persona que no tiene fuerza militar, que no tiene aviones, que no tiene nada más, tiene su palabra y su formación, siga le dando más al mundo. Y en ese mundo estamos nosotros, como una pequeña parte, pero está toda la humanidad en peligro frente al avance de lo que tenía que salvarnos, que era la ciencia. La ciencia tenía que salvarnos, no nos salvó. Necesitamos el espíritu. Así que todo lo que dijiste lo reafirmo, pero lo amplío. No es el punto de vista judío, es que haya más personas de bien que sigan las normas que se han engendrado y que tienen tanta importancia para que el mundo siga siendo un lugar valioso y humano. Nada más. Gracias, Jaime. Yo tuve hace muchos años un maestro, mi maestro en el psicoanálisis, coordinando grupos, que se llamaba
Jorge García Badaraco, y en cierta ocasión me dijo: Marcelo, cuando no sepas qué decir, cállate la boca. Es lo mejor que podés hacer. Y después de citar eso, digo, si bien hace falta a veces dejar pasar un poco de tiempo para que sedimenten los sentimientos que evocan palabras como las de Jaime, realmente me gustaría, si pudiéramos aprovechar este momento, pudieran otros aprovechar para decir qué sienten, porque los medios además nos inundan con tanta información y acá podemos decir qué nos gustaría que sea la realidad futura, qué nos gustaría que sea. Y alguien va a escuchar interesado. Les propongo que aprovechen esta oportunidad. Marcelo, ya está el audio de Elsa, ¿no? Ay, dale, escuchémosla, dale. Vamos a ver si podemos. Bueno, en primer término, agradecer a Marcelo sus palabras respecto a la nominación del próximo Papa, sus vivencias profundas respecto a sus expectativas, un planteo realmente valioso, un planteo sincero y un planteo fraterno. Así que mi agradecimiento. Desde mi perspectiva, lo importante es centrarse en qué necesita hoy la Iglesia y qué necesita hoy el mundo para pensar en quién debería ser el conductor de esta institución humana y de esta comunidad que esperemos bendecida por Dios. Y para esta comunidad necesitamos un pastor que conozca su grey, pero que a la vez conozca que su grey no está en el vacío social. Su grey está inserta en un mundo que vive las mismas realidades que la grey. Es decir, los católicos no somos una comunidad aislada. Los católicos somos una comunidad inserta en el mundo, como lo son cada una de las comunidades, ya sean religiosas, ya sean de las características que sean, en el mundo. Y este pastor que necesita la Iglesia Católica tiene que tener un espíritu lo suficientemente amplio para ver mucho más que su redil, para ver mucho más allá y poder ver al mundo entero y poder dar una respuesta desde la fe a ese mundo, que no es imposición, que no es autoritarismo, que es simplemente entrega de la voz de Dios en el corazón del catolicismo. Es compartir lo que Dios le dice a la comunidad católica y escuchar lo que ese mismo Dios le dice a las otras comunidades religiosas y lo que le dice al mundo, porque Dios camina con la historia del mundo, no solo con la historia de los católicos, ni solo con los judíos, ni solo con los musulmanes. Dios camina con la historia del mundo, no abandona, Él está. Y sí, necesitamos un papa que tenga una visión mucho más allá, que no esté solamente
encapsulada en un presente. Es un papa que analizando el presente tenga la capacidad de proyectar hacia el futuro, escuchando, no tanto hablando. Es tiempo de escuchar, es tiempo de ver, es tiempo de analizar, es tiempo de rogar para encontrar respuestas y para saber preguntarse. Un papa que tiene muchas puertas abiertas y que las abrió Francisco. Y una de esas puertas es saber que somos parte de lo creado. No somos aislados, somos parte de lo creado. Y nos regaló esa hermosa encíclica Laudato Si. Y nos regaló la otra hermosa encíclica Fratelli Tutti. Dos principios fundamentales para mirar el futuro: la hermandad humana y la inserción de lo humano en lo creado. Y aquí rescato todo lo que dijo Marcelo respecto a ese mundo que estamos haciendo pedazos con los descuidos, los abandonos, el abuso, el estropicio que hacemos de la naturaleza y con la naturaleza. Necesitamos, sí, un papa de una profunda espiritualidad, pero un papa con los pies en la tierra y su mirada siempre en el cielo, pero los pies en la tierra, porque es la única manera de que la fe opere. La tenemos para la vida de todos los días, para la vida del mundo. Y yo sí, yo espero un papa comprometido con la realidad, un papa pastor. Y el pastor, como ama a sus ovejas, ama a todas las ovejas del mundo. Por eso su vocación de pastor. Es el que va guiando porque tiene algo que decir. Pero como dije antes, tiene más que escuchar que de decir. Yo entiendo que es tiempo de fraternidad y de respeto por lo creado. Es tiempo de lectura de la realidad, despojados de todo preconcepto. Es una lectura de la realidad prístina, de manera de poder ver qué soluciones dar o qué soluciones proponer. Un papa humano, pero enriquecido con los dones que da la fe. Un papa humano que vive en misericordia, que vive en fraternidad, que vive en unidad con Dios. Un papa que sepa extender las manos a todos. Y en eso Francisco fue capaz de hacerlo. Tenía esas características propias de los jesuitas. No me detengo a desarrollarlo, ya unas pinceladas la dio Marcelo, y todos los conocemos. Sabemos que es una orden aguda, una orden inteligente, una orden conductora. Pero también sabemos de que es una orden de grandeza. No sé quién vendrá ahora, si un sacerdote del orden secular o del orden regular. No sé si será rápido o lento, lenta la elección. Lo que importa es que sea una elección libre de la cizaña política,
porque sabemos que en estas elecciones hay políticas internas. Que opere la voz de Dios y no opere la voz de los hombres. Y que esas puertas abiertas por Francisco no se cierren. Que los puentes tendidos por Francisco no se derrumben. Que nadie vuelva a levantar paredes. Que nadie vuelva a levantar paredes. Para que nos podamos ver, podamos darnos la mano y vivir no solo la sinodalidad católica, la sinodalidad humana. Caminamos juntos la historia de la humanidad. Bueno, muchas gracias. Qué suerte que pudiste enviar el mensaje de audio, así pudimos escuchar. Silvia, ¿sí? No, no. Mirta, ¿quieres agregar algo a lo que mandaste al grupo? Lo único que quiero agregar es que lo estoy descubriendo todavía más en todos los videos con mensajes que nunca había escuchado y que ahora lo estoy escuchando. Y lo siento como que ha sido un papa joven con respuestas a todos. Y que el próximo papa nos mueva a los laicos a seguir trabajando por esta humanidad. Lo único. Muchas gracias, Mirta. Daniel, ¿quieres compartir alguna reflexión, alguna palabra? Daniel, no. Pedro. Eh, Algo comentaste, y es cierto que muchos quieren que hablemos de esta situación. Soy muy respetuoso de mis hermanos católicos apostólicos romanos, porque en realidad es la iglesia que ellos están llevando a cabo. Y comparto con ellos, que seguramente compartimos todos, que la iglesia le pertenece a Dios. Si bien la conformamos todos los creyentes cristianos, que creemos en Jesús como Salvador y en Dios como Redentor. Y hay un pasaje interesante en la Tanaj y en el Nuevo Testamento que también se reitera, y es que es el Espíritu Santo el que va a guiar o que guíe a aquellos que van a tomar la decisión de responder a lo que sea, como hemos dicho, la decisión de la elección. Hay un versículo que dice que sea conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Amén. 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 Amén.
Gracias, Pedro. Sí, Silvia, pero está muteado el micrófono. Ahora, Ahora sí. bueno, escuché atentamente todos, me parecen opiniones muy valorables. Yo lo que puedo decir es que me asombra cuando uno puede verlo en las noticias de lo que está pasando, que todo tenga referencia a la parte política, a la promoción, a un montón de cosas que en realidad no harían a la elección del nuevo Papa. O sea, hay todo un entorno que está hablando más de cualquier cosa menos que de la parte espiritual. Y confiamos en que el Espíritu Santo sea quien guíe la elección del nuevo Papa, porque es muy grande la responsabilidad que tiene y que tenga la apertura necesaria para estar atento a todos los problemas que va a tener, que se están presentando en el mundo y en los que autoridades como él tienen mucha injerencia. Pero si nos ponemos a retroceder, muchas veces aquellos papas que fueron electos sorprendieron. Quiere decir que a pesar de todos los entramados que hay antes de la elección, el Espíritu Santo prima y Dios sabe quién va a ser el que siga a cargo. Entonces, tendríamos que descansar en eso y seguir orando por aquel que va a tener esa responsabilidad sobre sus hombros. Nada más. Amén. Gracias, Silvia. Joel, ¿quieres compartir alguna reflexión, alguna palabra con nosotros? No, no, lo único que quiero decir es que Dios, que el Espíritu Santo inspire bien a los miembros del concilio y que elijan el Papa que tiene que cumplir con las misiones dificilísimas del mundo que se enfrenta, ¿no? Porque realmente lo que está pasando hoy en todos los aspectos, no solamente de guerra, sino también de, 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 este, de- de nuevas ideologías, de abandonar la religión. Es decir, todas esas cosas tienen que ser un líder que vuelva, haga volver a la humanidad o al catolicismo, a la senda que tiene que estar. Porque yo pienso que ahora está muy debilitada toda la cuestión esta este, espiritual de la iglesia y de la humanidad, ¿no? Tenemos que volver a eso. Bueno, hasta ahí nomás quería, este, Dios nos ayude, ¿no? Gracias, Joel. Ángel, ¿te gustaría aportar algo? Simplemente pienso lo mismo lo que han expresado varios respecto a que creo en la soberanía de Dios y que a pesar de que a veces hay cosas que nos parecen en las que Dios no está al control, pero la historia nos ha ido mostrando que siempre Él está en control. Obviamente está la libertad humana, que es la que hace que tomemos decisiones equivocadas permanentemente, y eso se hace o complica la historia. Pero al fin Dios está en el gobierno, sí que siempre espero también, como lo expresaron, que Dios a través de su Espíritu guíe a estas personas
que tienen que tomar esta decisión importante con respecto al líder de la Iglesia Católica, que como sabemos tiene una eh, este, influencia a nivel mundial en las relaciones humanas y que realmente sea la persona adecuada respecto a estas cosas que se han ido mencionando, este, que, que vaya en esa línea, ¿no es cierto?, que la Iglesia incluso ha ido tomando desde el Concilio Vaticano II y que se vaya mejorando, digamos, ¿no? En ese aspecto, que es lo que ha ido haciendo. Obviamente sé que hay católicos que están en contra de los cambios del Concilio Vaticano II, así que por eso hay esas luchas internas también, pero personalmente a mí me agradó mucho de las decisiones que se tomaron desde 1962-63 al 65 y en adelante. A veces algunos que no han estado de acuerdo y han intentado retroceder, pero en general se ha ido mejorando muchas cosas en los vínculos, en las relaciones, en los énfasis. Y yo he estado acompañando en el movimiento ecuménico de hace muchos años y voy viendo estos cambios en la misma Grey, ¿no es cierto? En la misma Grey más comprometida, más integrada. Así que tengo confianza que el espíritu va a designar a la persona que sea correcta para este momento histórico. Gracias, Ángel. Y, Alejandro Gordillo, hola. Sí, hola, hola. ¿Quieres acompañarnos además diciendo algo? Bueno, sí, Te escuchamos. a ver cómo decirlo. Escuchaba una frase de alguien en alguna radio. Uno escucha tantas cosas y le preguntaban qué opinaba y de esto de la elección del obispo de Roma y todo lo que se está dando. Y decía, sería bueno que tenga el corazón de Francisco, la justeza doctrinal bien entendida de Benedicto, la cintura política de Juan Pablo II y que tenga un hálito de vida espiritual. Me hizo acordar un poco a tu introducción cuando te tocó hablar hace unos minutos atrás. Y yo decía, bueno, es como un rompecabezas, porque decía, repito, el corazón de Francisco, la doctrina de Benedicto, la cintura política de Juan Pablo II y el dejo o el hálito espiritual. Bueno, indudablemente entran muchas opiniones y la gente opina y dice tantas cosas. Eso escuché una vez y yo me quedé con esa idea. Me quedé con esa idea. Después vi un programa y eso sí me acuerdo clarito que era de México, por el tono de voz y todo, mexicanos. Y había un pastor evangélico y había un judío. Y yo decía, ¿y qué tiene que ver un pastor protestante y un judío? Y la periodista hablando de la elección del romano pontífice, alguien me puede explicar esto, pero claro, me lo decía a mis adentros. Y entonces la periodista le pregunta y ellos responden en palabras más o menos algo parecido. Decían que aunque ellos tienen su fe, su creencia, que no es católica, porque uno es protestante, el otro es judío, decía que estaban muy atentos, y yo creo que ahí entraba la parte doctrinal. ¿A qué están muy atentos? Y decían, en palabras más o menos, a que a veces, aunque no profesan o profesamos la misma fe, lo que diga el obispo de Roma, o sea, el Papa, puede ser también un tsunami para otras personas de otras creencias. Por ejemplo, aborto, homosexualismo. Y empezaron con una lista de temas. Y yo me quedé pensando que tiene que tener, es verdad,
mucho hálito del Espíritu Santo, pero también mucha cintura política y de diálogo, porque hay temas muy profundos, se puede tener mucho corazón, mucha caridad pastoral, mucho amor, pero hay otras doctrinas en las que los creyentes de otras denominaciones, por supuesto, sobre todo temas como lo que acabo de nombrar, no van a cambiar, no van a renunciar. Y nombraron también el ejemplo de los obispos alemanes que bendecían parejas del mismo sexo. Y se oponían los obispos de África. Y esto le llamaba la atención a ese pastor y a ese judío, como que decían, ¿cómo puede ser que mientras la conferencia episcopal alemana bendice personas del mismo sexo, las conferencias episcopales de África se rasgaban las vestiduras? Todo un tema, es muy profundo. Quizás entonces, ¿qué quisiera yo subjetivamente del próximo romano pontífice? No sé si me afectará o no. Yo ahora camino por otras realidades espirituales, punto suspensivo, mi vida privada, pero quisiera que tenga el corazón de Francisco, la inteligencia de Benedicto, el soplo, el hálito espiritual, pero que sea un guardián de su fe, de su gente, y que no negocie las verdades doctrinales o dogmáticas. Eso no se puede negociar. Es subjetivo, espero no ofender a nadie. Yo digo lo que pienso. Y, y muchas gracias, saludos a todos, y estuve escuchándolos y muy bien lo que dicen, porque bueno, uno también va tomando de distintas cosas para ir creciendo también. Saludos a todos. Gracias, muchas gracias. Les cuento, hace muchísimos años vi una película que tal vez alguno recuerde. Se llamaba Las sandalias del pescador, con Anthony Quinn. ¿Se acuerdan? El de Nunca es Domingo, Anthony Quinn, que le tocó hacer de papa. De papa en el momento en el que un país, que podría ser Corea del Norte, por ejemplo, por como recuerdo la película, de aquel entonces podría ser la Corea del Norte de hoy. Un país de Extremo Oriente con muchos misiles y bombas atómicas decidía que no iba a dejar que su población muriera de hambre, sino que iban a usar los misiles para dispararlos y demostrar que podían hacer mucho daño si no les daban de comer. Y los gobiernos de los países ricos decidieron que no iban a dejarse extorsionar. Entonces el mundo marchaba hacia una guerra. Perdón por spoiler, pero con todo lo que les estoy contando, igual si quieren ver la película, muestra a un papa que es elegido porque parece ser un futuro San Francisco Javier, pero que puesto en el lugar por su actitud termina siendo un San Francisco de Asís. Y que eso me encantó, porque además ese papa en la película, que insisto, yo la cuento mal, véanla, está buenísima, La sandalia del pescador, decide donar todas las riquezas vendibles de la iglesia para con ese dinero comprar alimento para ese paisito, para de ese modo aceitar el comienzo de una negociación que desemboque en una paz sin guerras y con justicia. Con justicia para que no se mueran de hambre unos y de odio todos. Una película linda, la vi cuando era adolescente, y desde entonces que cuando me hablan de papas, me acuerdo de la película esa. No estoy diciendo que es eso lo que tiene que hacer el próximo papa, no sería tan atrevido de ningún modo. Son tesoros culturales los que hay en el Vaticano y hacen a la identidad no solo de una comunidad de fe, sino de un país. No es eso lo que propongo, pero por ahí un papa que se parezca un poquito
gusto más a San Francisco de Asís, aunque se parezca menos a San Francisco Javier. Para mi gusto personal, ustedes dirán, ¿quién sos vos? Diría Gordillo, diría, ¿quién es este judío? Se pone a opinar. Tenés razón. En cuanto miembro de la Iglesia Católica, soy nadie, soy de afuera. Pero en cuanto ser humano, me siento convocado porque es una situación que atraviesa la humanidad, la de la elección de un nuevo papa, en el sentido de qué futuro queremos para la humanidad, qué líderes queremos. Y yo quiero un papa verde, que la fumata sea de humo verde, verde en el sentido no de pro aborto, antiaborto, sino en el sentido de queremos un planeta más verde, con respeto por la madre naturaleza. Lo necesitamos todos. Bueno, perdón por hablar tanto. Y Daniel, ¿juntaste ánimo para compartir algo? Está bien. Gracias. Es que no tengo novedad para decir. Estoy de acuerdo con todo lo que han estado comentando, en el sentido de que estoy viendo de afuera, como los que no son católicos en el grupo, pero estamos viendo con el interés que representa la figura del Papa a nivel de una persona que es muy influyente. Y entonces, por lo tanto, yo también oré por las elecciones cuando Estados Unidos elegía y el candidato era Donald Trump. O sea, francamente, en cualquier caso, es como decían de esa ilustración, que había unas personas en un barco que se había hundido, estaban en un bote salvavidas, pero el bote salvavidas tenía un agujero y entonces estaban todos en el bote achicando con los sombreros, con lata, con las manos, con lo que podían, sacando el agua porque todo el tiempo estaba entrando agua en el bote salvavidas para mantenerlo a flote. Y dice que en la popa había sentado dos, que uno le decía al otro, menos mal que el agujero está del lado de ellos. Me parece que tener esa actitud sobre la Iglesia Católica como simplemente no me importa porque es otra iglesia, yo no tengo nada que decir, es ignorar y ignorar de un aspecto importante en la Biblia, en la Biblia. Aún ni siquiera si quieren excluirnos del el Nuevo Testamento y quedarnos solamente con la Tanaj, el Antiguo Testamento, eh, de los grandes líderes políticos que influyeron en la cabeza de tomadores de decisiones fundamentales como José, el propio Moisés, y los políticos que fueron hábiles como Abraham y otros, Isaías mismo, Nehemías en la reconstrucción del Israel que es ahora mismo. Es decir, tendemos, y los evangélicos debemos hacernos cargo de esto también, los católicos también de paso, no me dejen afuera, de que tenemos una fe bastante poco comprometida con el mundo. Por ejemplo, los argumentos que ya mencionaron, ¿no? ¿Qué nos interesa si nosotros lo que queremos es predicar el Evangelio de Jesucristo? Entonces, ¿qué sentido tiene hablar del calentamiento global? Bueno, es exactamente los dos que estaban sentados en la popa del barco, mirando el mundo como si el mundo fuera algo que tiene un solo interés a los ojos de Dios, que es la religión, la mía. Ni siquiera las religiones, sino mi religión. Y implica también una ignorancia científica de desconocer cómo funciona el mundo y cómo el mundo efectivamente nos afecta y nosotros afectamos al mundo. Que no es solamente el mundo una infraestructura para que mi religión sobreviva y se expanda, sino que es nuestra casa, es nuestro mundo y que
en la perspectiva bíblica que compartimos con los judíos, los católicos y todo, el mundo arrancó con el acto de la creación de Dios, y yo cada vez que va pasando el tiempo me doy cuenta que estoy encontrando más teología en los capítulos primeros del libro de Génesis que en muchos otros materiales. Eh, Voy a tener el viernes que viene una charla para los matrimonios de la iglesia donde voy, que le titulé Al sexo lo inventó Dios, para que sea un tema provocativo y justamente para venir eh, a que alguien diga, qué loco, ¿no? Perdón, sin ver que efectivamente Dios creó otras cosas que solamente la oración, la lectura de la Biblia, la doctrina y la comunión entre los creyentes. Y que deberíamos tener un mensaje no de unificación de todas las religiones, que es una idea que he escuchado muchas veces, que también implica una ignorancia de cómo funciona el mundo, porque esperar que todas las religiones se unan y traigamos la paz al mundo es increíble. Es como decir que el fútbol serviría para unificar los pueblos. Eh, Hay muchas guerras con profundos motivos religiosos atrás. El punto no está en eso, en las religiones, sino en la convivencia, en que podamos ser antes de cierta, de cierta confesión, antes de ser cristianos o católicos o judíos, ser semejantes, ser prójimos, ser personas que se interesan por lo que pasa en todo el mundo, por ejemplo, en Corea del Norte. Es decir, que nos duela que haya gente que sufre, aunque es un lugar remoto, que hablan otro idioma y que creen cosas estrafalarias. Aún el movimiento misionero moderno del protestantismo, que arrancó ya por 1800 y pico, y fue como un descubrimiento, ellos descubrieron básicamente África, lo descubrieron como un continente donde había gente, lo descubrieron, en vez de descubrirlo como un lugar para ir a cazar esclavos, lo descubrieron como un lugar que se podía ir y llevar el mensaje de la salvación en Cristo. Y se encontraron con una realidad completamente diferente y se tuvieron que replantear de cosas fundamentales como por ejemplo si los de color tenían alma o no, sí, cuál era la voluntad de Dios o qué dice la Biblia sobre ellos, pero esa mentalidad que llevó a muchas personas muy buenas a interesarse por pueblos remotos como la propia China de aquel tiempo, eh, en realidad en muchos casos quedó estancada en eso, en ver mi ombligo como el centro del mundo, mi religión como la religión que todo el mundo debería practicar si tuvieran dos dedos de frente, y se ha perdido todo lo otro, por ejemplo, la preocupación por el clima y por las cosas que tienen que ver con la economía. Gracias, perdón, vieron, pues no quería hablar, porque no me siento muy bien hoy, pero una vez que arranco a hablar, después no puede parar, como un Marcelo cualquiera. Gracias, Marcelo, gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno, Elsa, vemos el cielo raso. ¿Estás todavía ahí? No. Sí, Sí. sí, estoy, Bueno, acá estoy. gracias. Mandé un mensaje, quedó Sí, lo allá en lo de... lo pudimos escuchar Ah, íntegramente. qué Muchísimas. paciencia. Bueno, gracias. Pregunto, Mirta, ¿querrías conducir ahora un rezo de cierre para todos? Para esta reunión, digo, hasta la semana que viene, ¿no? Está muteado el micrófono. Ahí sí. Ahora, para Ahora esta reunión.
El martes Bueno, que viene ya va a haber un nuevo papa. Ahí sí, vamos a ver. Probablemente sí. Ujú. bueno. Te damos gracias, Señor, por esta reunión, por todos los conceptos que han sido vertidos. Pedimos tu Santo Espíritu para cada uno de nosotros, para cada una de las doctrinas, de las religiones, eh, que sea armonía sobre todo la relación entre los distintos pueblos. Te pedimos también una madurez espiritual, una docilidad a tu espíritu y la vocación de unidad para cada uno. Amén. 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 Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Amén. Así sea. Gracias, Mirta. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom.